Mi nombre es César Aldair Gems Estrada y hoy voy a explicar los amplificadores operacionales con detectores de voltaje. El primero es el detector de voltaje por cero. El detector de cruce por cero indica la señal de entrada que cruza GND. El amplificador operacional en las entradas abiertas actúa como un comparador de la salida del comparador. Debido a que la ganancia es muy alta, se saturan, por lo que la salida de esta configuración es más VSAT o voltaje positivo saturado o menos VSAT, o sea, o menos voltaje, el voltaje negativo saturado, en donde pues el voltaje de saturación es el voltaje de saturación de la salida. Y aparte de este caso, el detector tiene una referencia de cero y la otra terminal de la señal puede ser efecto de detector inversor o no inversor. Y las configuraciones de los detectores se pueden observar aquí. Aquí se ve el amplificador operacional. Pues tiene las cuatro entradas y cuatro salidas. Está alimentado por voltaje positivo, voltaje negativo. Este voltaje de referencia está conectado, se podría decir, o bueno, no. Ese voltaje de referencia es igual a cero. Y el voltaje I, que es una señal triangular, está conectado a la entrada no inversa. Bueno, pero pues ahorita pasamos a eso. El voltaje de salida está conectado a una resistencia. Y a lo que me refería de voltaje el detector de voltaje por cero es que las dos ondas, como el voltaje de referencia que es este y el otro voltaje, como decía ahí al principio en la explicación del detector de voltaje, el voltaje de saturación positivo pues va hasta arriba y va hasta abajo, y se ve que está bien. Bueno, sí, se ve que está bien porque los dos voltajes, los picos de cada voltaje están en la misma posición, sea triangular sea cuadrático. Pero el voltaje de referencia, bueno, el voltaje EI y el voltaje VO, que son estos dos, el EI pues es este que entra, es esta onda triangular. Se puede decir, bueno, que se intersectan en el voltaje cero. Por eso se llama detector de voltaje por cero, porque las dos ondas pasan por cero. Aquí coinciden EI y VO. Y ahora podemos explicar del no inversor. El no inversor, pues se ve o bueno, este es no inversor porque la entrada EI está conectada a la entrada no inversora, o sea, la positiva, esta de aquí, donde tiene el signo de más. Aquí dice, el no inversor, cuando EI está arriba de voltaje de referencia, es igual a voltaje de saturación positivo. Voltaje de referencia por voltaje de salida. Y aquí podemos ver la misma configuración de este amplificador operacional, pero no inversor. Podría decirse que, bueno, no es lo mismo, porque en vez de que el voltaje de saturación aquí, como en esta onda, sea positivo, en esta es negativo. Pues de aquí abajo y aquí también se intersectan en el voltaje de referencia, que es cero. Aquí los dos, el voltaje de salida y el voltaje de entrada. Y se puede ver igual que coinciden los dos picos de cada onda, y el inversor está conectado a la entrada que es inversor aquí, y eso lo podemos ver también aquí. Vamos a ver el no inversor primero. Aquí está el detector de cruce por ser no inversor. Es prácticamente lo mismo, pero en una simulación. Estoy en multisim y aquí se puede ver que este amplificador operacional es no inversor porque está conectado aquí de cero, y este bueno, está conectado aquí no inversor porque está conectado aquí el pi positivo y aquí la entrada no inversora, y aquí está conectada la entrada inversora
a tierra. Y aquí en la simulación podemos ver que cada uno de estos pues va actuando así, de manera no inversora. Y aquí se puede ver pues el voltaje va casi siendo lo mismo. Y pues de este no inversor pues sería todo. Y para checar el detector de cruce por cero inversor es prácticamente pues porque empieza aquí abajo. Este es el pues el voltaje de referencia, el voltaje de saturación negativo y el voltaje de saturación positivo. Y puede verse bien que pues es lo mismo que aquí. Esto. Ya si lo corremos pues sigue funcionando igual. Y pues el voltaje se va acercando más o menos al voltaje que le estamos poniendo, que son 12 volts. Y así todo actúa igual. Y este es no inversor porque está conectado a la entrada inversora. Es inversor porque está conectado a la entrada inversora, perdón. Y ahora vamos con los circuitos de detector de voltaje positivo, que es la diferencia. Bueno, pues casi utilizamos los mismos componentes para los otros ejemplos porque solo cambia, o bueno, podría decirse que solo cambia el voltaje de referencia. Y aquí, en este caso, el voltaje de referencia podemos ver que se sitúa en el voltaje de saturación positivo, en la parte de acá arriba. Entonces eso quiere decir que este detector de voltaje es positivo porque las dos líneas, como decían en el circuito anterior, que era por cero, pues pasaban por cero, pero aquí el voltaje de referencia es positivo, se intersectan las dos. Este es no inversor porque está conectado igual a la entrada no inversora, EI, que pues EI sigue siendo igual la misma onda, y B0, la onda cuadrática. También así como el voltaje, el inversor, que está conectado aquí a la entrada inversora y hace prácticamente lo mismo, solo que la onda se intersecta pues acá en el voltaje de referencia del voltaje de saturación positivo. Y ese lo podemos ver, voltaje positivo inversor, bueno, inversor, es este. Aquí está el osciloscopio y esto está simulando todavía. No inversor. Aquí se puede ver que se intersectan las dos ondas en el voltaje de saturación positivo. Y podemos ver pues aquí que la onda cuadrática, que es esta, no, triangular, perdón, la onda triangular está conectada al voltaje al pin no inversor, por eso no invierte la onda. Y entonces nos vamos con el voltaje positivo inversor, que es prácticamente lo mismo, pero aquí sí invierte el voltaje. Y aquí se puede ver igual como las ondas se intersectan. Se intersectan en el cuadrante positivo. Y ahora vamos a explicar, o bueno, voy a tratar de explicar el detector de voltaje negativo, que de igual manera, o bueno, de manera inversa al voltaje detector de voltaje positivo, este detector de voltaje está alimentado por un voltaje negativo de referencia. Eso nos quiere decir que el voltaje de referencia va a estar acá en el cuadrante negativo del voltaje de saturación negativo, y aquí se van a intersectar las dos ondas. Este circuito pues sería el no inversor porque pues, está conectado de igual manera la onda triangular está
conectado al pin no inversor, y el circuito inversor está conectado aquí al no inversor. Pero pues podemos ver que la onda cuadrática es diferente, porque este es el circuito no inversor y este es el inversor. Para que quede claro, o sea, porque el voltaje de saturación negativo, pues si es inversor va a estar a favor de este, y si es no inversor va a estar arriba aquí, así como este. Y lo podemos ver en la simulación. Este es el detector de voltaje negativo en inversor, porque está de igual manera conectado aquí. Y aquí se puede ver como el voltaje de referencia está en la parte negativa y la onda prácticamente es igual que la del ejemplo. Y ahora vamos a ver el inversor. Detector de voltaje inversor. De igual manera. Y pues se puede ver en los voltajes aquí que es inversor porque pues, nos está dando un voltaje negativo y se acerca casi los 12 voltios. Y así. Creo que pues es todo de los detectores de nivel de voltaje negativos, positivos y por cero, inversores e no inversores. Cada uno pues se puede ver aquí, los tengo todos bien hechos, y el PowerPoint también, solo para basarme más o menos de la explicación del PDF que nos pasó el ingeniero, pues aquí está. Y es todo.